Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 22. Saludamos a Laura Regis en interpretación de lengua de señas mexicana. Rafael, qué gusto verte. Mi querida Laura, Qué gusto bienvenida. Arrancando la semana con mucho gusto, con mucha información. Tenemos que hablar de cine, tenemos que hablar de teatro, tenemos que hablar de la tercera raíz. Efectivamente, la tercera raíz, la raíz negra de nuestro país, que bueno, de pronto no la tenemos tan visibilizada, pero está muy presente en diversos aspectos de la cultura, entre ellos, por ejemplo, la música y las artes visuales. Hoy les vamos a platicar dos muestras que dan cuenta de ello y además celebramos el cumpleaños de nuestro querido Juan Villoro con una entrevista que le hizo Laura Barrera. Vértigo Horizontal es una serie de crónicas en torno a la Ciudad de México. Está riquísimo el libro, como saben, bueno, la prosa de Juan Villoro es muy disfrutable y las historias que nos cuenta en este recorrido que hace a lo largo de pues, más de 2 décadas de observar y de escribir sobre la capital del país. Y durante una semana, un fin de semana, el terror se apoderó de nueva cuenta de Tlalpujahua con el Feratum Fest y a lo largo de la semana les tendremos el reporte de las presencias que celebraron las pesadillas. Bueno, pues con esto y más. Bueno, antes nuestro mural que vamos a celebrar porque es un gran artista que nos va a estar acompañando el jueves. Ajá. Y que vale la pena recordar que va a estar acompañándonos esta semana engalanando 3-2 este espacio cultural. Y bueno, ahí está Peñalta presente en Noticias 22. Peñalta, que bueno, estamos viendo el material que utiliza, no son lienzos común y corrientes, eso es muy interesante. Ya nos platicará esta manera de convertir la piedra, literalmente, en obras de arte. Sí, además utilizando elementos que no son tampoco los pinceles común y corrientes, sino ácidos para encontrar esas formas, como a veces encontramos en las nubes, formas a las que damos nosotros un significado. Ahora sí, Laura, ¿comenzamos? Ajá. Comenzamos. Iniciaron los preparativos para la gran fiesta del cine iberoamericano a celebrarse el próximo 7 de noviembre. Efectivamente, se revelaron ya los nominados de la 5ª entrega de los premios Fénix. Este año, 300 integrantes de Cinema 23 conformaron el comité de preselección de los premios Fénix. En esta ocasión se inscribieron 787 largometrajes, de los cuales se preseleccionaron 93 películas, 66 ficciones, 27 documentales y 36 series. Hoy por fin conocimos a los 5 largometrajes que aspiran a llevarse el huevo Fénix a la mejor película. Alanis, As Boas Maneiras, Cocote, Las Herederas, Museo, Pájaros de Verano, Sama. ¿A dónde esperas el trasladador? Sama, de la directora Lucrecia Martel, encabeza la lista de nominados con 9 postulaciones en total y se perfila como la gran favorita de esta 5ª entrega. La gran apuesta mexicana de este año es Museo, del director Alonso Ruiz Palacios, que cuenta con 6 nominaciones, incluida la de Mejor Director. Alanis, Anaí Berneri, Cómprame un revólver, Julio Hernández Cordón. Las Herederas, Marcelo Martinezzi. Matar a Jesús, Laura Mora. Museo, Alonso Ruiz Palacios. Pájaros de Verano, Ciro Guerra y Cristina Gallego. Sama, Lucrecia Martel. Desde el año pasado también se reconocen las mejores series. Nuestro país tiene 2 candidatas. Señoras y señores, con ustedes, Luis Miguel. Las categorías en serie son Aquí en la Tierra, primera temporada. La Casa de Papel, segunda temporada. Félix, primera temporada. Luis Miguel, primera temporada. Narcos, tercera temporada. Como se sabe, la 5ª edición de los Premios Fénix se realizará el 7 de noviembre en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris.
Lo único que falta es conocer los nombres de las personalidades que serán homenajeadas este año. Noticias 22, Julio López. Bueno, es una premiación que está adquiriendo, yo creo que cada vez más presencia. ¿Te acuerdas la primera que se llevó a cabo? Que había un cierto desorden, no teníamos muy claro de qué se trataba este premio y ahora vemos que no tiene ese carácter a lo mejor tan de cine de autor como podríamos imaginar en otras premiaciones o en otros encuentros fílmicos. De hecho, la premisa fue combatir de alguna manera esta mirada que tiene Hollywood y los premios Oscar, así muy puntualmente, porque no se trata necesariamente de un circuito de arte, como puede ser Cannes o como puede ser Venecia. Esto es algo muy comercial y ya vemos al estar nominada a la serie de Luis Miguel. Que bueno. Sí, sí, realmente es muy heterodoxo. Pero bueno, pues yo creo que hay un nicho y ya está interesante que existan festivales y encuentros que tomen en cuenta diversas manifestaciones de la industria cinematográfica. Y ahora tenemos música. Así es, continuamos con la fiesta porque entre jaranas y arpas, la familia Vega celebra 20 años de compartir con el mundo esos sonidos tradicionales de una cultura que nos encanta. La cultura jarocha. Hago el son jarocho desde que soy muy pequeña. Lo aprendimos ahí en la comunidad en Boca de San Miguel, de donde somos nosotros. Y ahora pues vamos a estar aquí con toda la familia. Ya son 5 generaciones de la familia que se dedican a la música. Originarios de Boca de San Miguel, en Tlacotalpan, Veracruz, los Vega decidieron hacerlo profesionalmente hace 20 años. Y para celebrar estas primeras 2 décadas de devoción al son jarocho, ofrecerán un concierto este 6 de octubre en el Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris. Es un concierto muy especial para nosotros. Estamos celebrando en grande, tendremos más de 20 músicos en escena, sobre todo honrando mucho a la familia de los Vega. La intención es traer al patriarca de la familia, que es don Andrés Vega. A sus 87 años nos estará acompañando en el teatro con su requinto, pero también algunos de sus hijos, como es Octavio Vega, Tereso Vega, Marta Vega, y otros de sus nietos, como es Omar Palacios, Lisette Vega Utrera. Y además tendremos invitados que nos han acompañado en nuestra trayectoria. Mi abuelo ya no sale del rancho, él toca, pero en casa, todas las tardes, pero pues ya a su edad ya es bien difícil que mi abuelo salga a tocar a otros escenarios, ¿no? Entre los invitados especiales que tocarán con los Vega en este concierto se encuentra el grupo Son de Madera. Noticias 22, Irma Gallo. Toda una tradición, muchas felicidades a la familia Vega. Y antes de continuar con la información, un saludo muy grande a los alumnos de 5º semestre de la carrera de comunicación de la Universidad Intercontinental que nos visitan esta noche aquí en el estudio de Noticias 22. ¿Qué les diremos? ¿Que se les pegue algo? O mejor que vean el mal ejemplo para que no lo sigan. ¿O qué? Que sepan cómo se hace todavía tele en este país. Y bueno, tenemos un recuerdo que compartir con los amigos del auditorio, Laura. Efectivamente, Álvaro Mutis, un personaje muy, muy querido en nuestro país que está presente entre nosotros a un lustro de su partida. Francina Islas nos cuenta cómo se le recordó a este autor, a este poeta en España, un poeta que se le ha llamado poeta de la desesperanza, un poeta del mar que vivió tanto tiempo en México, de origen colombiano. En fin, vamos a ver esta nota. Hemos caído en una especie de formalidad que pretende ser un mundo práctico y lo que es un mundo profundamente incómodo y agresivo. El 22 de septiembre se cumplieron 5 años de la muerte de Álvaro Mutis. La Casa de América en Madrid lo ha recordado a través de la voz de 2 grandes especialistas en su obra poética y narrativa. Yo diría que su clasicismo de bibliófilo empedernido, su vivir su propio tiempo de una forma muy peculiar, como añorando la nobleza perdida de cumbres, de ciertas cumbres que según él la humanidad nunca volvería a tocar.
Y lo interesante es que Álvaro Mutis hace del fracaso éxito dentro del texto. Toma ese fracaso, que es una polaridad de la poesía colombiana, un elemento de la poesía colombiana, y lo eleva a condición sine qua non de su propia poética. Esta bipolaridad que la marca, diríamos, tampoco estaría completa sin el cosmopolitismo y el nativismo, sin la internacionalidad de sus planteamientos y el regreso al terruño. Una bipolaridad de la que participa clarísimamente en iguales cuotas Álvaro Mutis, que es cosmopolita y luego colombiano, o mejor dicho, es colombiano, por tanto bizantino, clásico, mediterráneo y universal. Y me hace mucho bien estar aquí y recibir este homenaje y este abrazo. En la novela de Álvaro Mutis, Macrol sí es un personaje, pero es un personaje que nunca, digamos, se ha desvinculado del todo pues, de su condición de, quizás, de heterónimo, ¿no? De voz heterónima, ¿no? De la conciencia poética de Álvaro Mutis, ¿no? Y eso le hace vivir el relato, le hace estar dentro del relato de una forma muy peculiar, que es lo que, digamos, le da también a la saga de Macrol pues, su tono inolvidable, ¿no? Una forma peculiar de habitar el relato, dentro y fuera al mismo tiempo, ¿no? Un aspecto que no podía dejar de mencionarse fue la relación de Álvaro Mutis con la muerte. Convivencia con el ataúd futuro, como el que, destinado a una tía de repente restablecida, su madre reutilizó en la hacienda familiar para guardar la ropa sucia. Es una anécdota real, ¿no? Cuenta de que su madre reutiliza el ataúd de su tía para guardar la ropa sucia, ¿no? Pues esa presencia cotidiana de la muerte como componente básico de la construcción de la identidad de Mutis, ¿no? Es decir, hay una condición fúnebre en esta escritura de Mutis. Para Canal 22, desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. En su obra de ficción y en sus ensayos. Bueno, y vamos a la pausa, pero antes tenemos información. Este año se celebra la 14ª edición del Festival Internacional de Poesía Aba Palabra, que se presenta el ciclo Sin Reverencias, en el que se abordan temas coyunturales sobre la agenda artística y social. De hecho, hace poco la UNESCO acaba de hacer una reflexión a propósito de la situación en la que viven los artistas en el planeta, y ahora esto nos ayuda a través de la poesía, a través de la palabra, a reflexionar sobre esta cuestión que se vive en el día a día y de manera particular en nuestro país. Hoy arrancaron las actividades, pero Laura, mañana también hay mucho que disfrutar. Y esto va a ser en la casa del poeta Ramón López Velarde en la colonia Roma. Esto es mañana, como dices bien, es a las 17 horas por si quieren tomarlo en cuenta. El festival va a continuar sus actividades en Chimalhuacán y posteriormente en San Luis Potosí. Y ya estamos en contacto con los amigos de Aba Palabra para ver si antes de que se vayan a Chimalhuacán y a San Luis se dan una vuelta aquí en el estudio para platicarnos cómo se celebra esta 14ª edición del Encuentro de Poesía. Y con esto nos vamos a una brevísima pausa y al continuar los ecos todavía, Laura, a un año del 19S. Volvemos. En la Ciudad de México recordábamos el pasado 19 de septiembre el primer aniversario del sismo que cambió prácticamente el paisaje urbano como no había sucedido desde 1985, Laura, y esto también, por supuesto, ha tenido ecos en las artes, en la literatura, en la plástica y en la gráfica. Efectivamente, bueno, tiene que ver con la manera en que interpretamos aquellos acontecimientos que ocurren y, pues sí, como dice, las manifestaciones culturales nos ayudan a entenderlo y a darle un significado. ¿Conocemos una de ellas? Vamos a verlo. El mayor aprendizaje es que se vuelve a repetir la misma tragedia en las mismas dimensiones, ¿no? Me acuerdo mucho en el 85, ¿no? Cuando se hablaba de por qué había sido una tragedia, porque se habían utilizado materiales de segunda, ¿no? Porque no había una norma que regulara las construcciones, y hoy resulta que tenemos una norma de construcciones excelente, pero que no se cumple. Y entonces otra vez, ¿no? La corrupción y la impunidad vuelve a sepultar vidas. Ernesto Ramírez ha trabajado en varios medios de comunicación. Sus fotografías han sido mostradas en distintos espacios, como la Fototeca Nacional. El 19 de septiembre del 2017, estaba en su casa en la delegación Benito Juárez, una de las zonas de la Ciudad de México más afectadas. Fíjate que yo vengo de
3 décadas de hacer fotoperiodismo en varios medios, pero en esta ocasión fue un trabajo individual, ¿no? Personal, de salir y documentarlo, y que eso me dio tiempo para descansar, o sea, más bien la urgencia del siguiente día en la mañana ir y seguir fotografiando, sin ver el material. O sea, no tenía la idea todavía de publicarlo, de hacer algo con él, sino la urgencia de seguir documentando, ¿no? Incluso días después me fui a Morelos, ¿no? A Jojutla, hay fotos de Jojutla y de la Nopalera, donde también pues, fue parte del epicentro. 19 imágenes que nos recuerdan lo ocurrido el 19 de septiembre integran la muestra, pero además son una invitación para recoger los testimonios de las personas que sobrevivieron al sismo, ya que, como dice Ernesto Ramírez, el objetivo es no olvidar y pedir justicia. Sigamos hablando y discutiendo de todo lo que destapó esta tragedia, porque fue la solidaridad, pero también la corrupción, la impunidad, ¿no? Hay muchos temas. Este trabajo reciente de Mexicanos contra la Impunidad, el análisis que hacen de 28 edificios y destapan, ¿no? Esta corrupción entre autoridades locales y del DF, en fin, todo eso está latente. Con información y texto de Alberto Aranda, Óscar Helguera, Noticias 22. Y vamos a seguir hablando de ejercicios de observación. Y con este mismo tema, que el periodismo ha permitido revelar los casos de construcciones que cayeron no solo por el golpe de la naturaleza, sino también por el peso de la negligencia y la corrupción. Efectivamente, bueno, es un tema importante, Rafa, que vamos a seguir tocando a lo largo de las siguientes semanas, meses, o quizá en forma permanente aquí en el noticiario, antes, durante y después del desastre. Varios libros han surgido a raíz del sismo del 19 de septiembre del año pasado. Pero lo que hace diferente a 19 edificios como 19 heridas, según su coordinador Alejandro Sánchez, son los hallazgos de corrupción e impunidad de los reporteros que escribieron los textos. El objetivo del libro es retomar el trabajo que hacen algunos colegas que estuvieron desde el día 1 y las siguientes semanas en cobertura en puntos específicos, con el reto y la propuesta de diferenciar el trabajo, de que meses después volvieran a ese mismo lugar en el que estuvieron haciendo la cobertura y hicieran una introspectiva a cada uno de los lugares. No solamente para respondernos a esta pregunta inicial que viene en el libro de por qué el sismo nos había pegado tan fuerte, en el que hubiera una narrativa humana, pero sin dejar de tener ese rigor que es el del periodismo, de buscar, de hurgar datos que hablen. Y eso fue lo que ocurrió. Un caso ejemplar de cómo los textos fueron decantándose por el tema de la corrupción y la negligencia es el de Paris Alejandro Salazar, llamado La Operación desde el Gobierno de Mancera, donde da a conocer a un grupo de empresarios inmobiliarios y funcionarios públicos a los que llama el cártel inmobiliario. Cuando cerró el libro y el libro se estaba yendo a imprenta, conocimos el tema del derrumbe de Plaza Arts Periférico Sur. Ah, claro, sí fue hace... En julio. En julio, sí. Y no hubo un sismo de por medio. Sí. Se vino abajo porque los vecinos que se habían reunido en un colectivo y habían denunciado el tipo de irregularidades con el que se estaban construyendo, que se estaba haciendo la construcción de ese desarrollo, lo único que recibieron fue castigo y represión. Les echaron encima a la policía y a los granaderos. París lo lleva todo hasta resumirlo de una manera muy narrativa, pero con mucha información, con mucho contenido, y pone nombre específico a quienes forman este cártel. Y vemos que son los amigos del ex jefe de gobierno. Otros textos, como el de Laura Sánchez Ley sobre el multifamiliar Tlalpan o el de Silvia Garduño sobre los edificios Girasoles 1 y 2 de Rancho Vistahermosa y la plaza comercial Galerías Cuapa, ambos en Tlalpan, también relatan cómo los vecinos perdieron todo lo que tenían
debido a negligencia y corrupción, y siguen sin saber qué tan seguros son los edificios que no se cayeron. Asimismo, el escritor Francisco Goldman retrata cómo se derrumbó el edificio donde rentaba un departamento en la colonia Roma. Todas las ganancias que se generen con este libro se donarán a los damnificados del multifamiliar de Tlalpan. Noticias 22, Irma Gallo. Y seguimos recorriendo esta ciudad, pero ahora desde otra perspectiva, ya ajeno al tema del sismo, porque el propio Juan Villoro, a quien le enviamos un abrazo por su cumpleaños hoy, no quiso abordar ese tema en el libro, del cual platico contigo, Laura. Fíjate que él tiene un libro de crónicas, son crónicas que ha venido realizando durante los últimos años, y vamos a presentar dos partes de esta entrevista. Me encanta la idea. Esta es la primera, disfrútenla. Estamos en El Hijo del Cuervo, un sitio emblemático de Coyoacán, que es una ciudad quizá entre la gran ciudad de México, celebrando la salida a la luz del nuevo libro de crónicas de Juan Villoro. Juan, qué gusto estar contigo. Gracias, Laura, por venir aquí. Efectivamente, se trata de un género o una suma de géneros, podríamos decir, Juan, que te es muy cercana y que cultivas permanentemente. En el caso de Vértigo Horizontal, una ciudad llamada México, se trata de una publicación de un poquito más de 400 páginas que se fue gestando a fuego lento, ¿no es así? Pues sí, porque empezó el primer texto, digámoslo así, sin que yo tuviera la idea de hacer un libro, por supuesto. En 1994, poco después del levantamiento zapatista, escribí una crónica sobre el metro de la Ciudad de México, buscando rasgos de la cultura prehispánica de los pueblos originarios en este México profundo que desde la modernidad es el metro, ¿no? Y que nos da una especie de ciudad, de visión distinta de la ciudad, una ciudad enterrada, en donde han aparecido pirámides, en donde hay frisos precolombinos, que tiene toda una estructura de señales como un códice pictográfico prehispánico. Entonces, bueno, esa fue la primera de las crónicas en el 94 y pues pasaron más de 20 años hasta que concluí el libro. En principio no pensaba yo hacer un libro de la ciudad, sino que a medida que había ya una gran cantidad de crónicas que yo había escrito, testimonios, reportajes sobre la ciudad, pues empecé a pensar hace quizá unos 8 años, ¿no? Que esto se podría ordenar como una especie de libro, y entonces así surgieron otro tipo de textos complementarios, porque es una suerte de álbum de la ciudad. Es muy difícil hacer la enciclopedia de la ciudad. ¿Qué escritor podría pensar que puede captarla por entero? Esto ya es imposible. Entonces es una manera muy, muy personal de vivir la ciudad, de hablar de sus personajes, los itinerarios, los lugares, los sobresaltos, las ceremonias que aquí vivimos. Que bueno, estás mencionando, digamos, esta especie de capítulos que no lo son como tal, pero que sí le dan un cierto orden. Hay como una dualidad, hay un cierto orden dentro de la manera que está planteado el libro, porque sí hay 6 grandes temas. Sin embargo, no se trata, no vayan a creer que van a encontrarlo como capítulos bien definidos, pues sí hay una ruta crítica de lectura que se puede llevar a cabo utilizando un sistema muy similar al del metro. Efectivamente, yo pensé que demás. Si yo quería escribir un libro sobre la ciudad, pues debería de alguna manera tener una estructura parecida a la forma en que la recorremos. Entonces el índice del libro es una suerte de mapa del metro y tú puedes seguir distintas rutas. Este libro se puede recorrer como recorremos la ciudad. Entonces, si tomas una ruta, puedes ver los personajes de la ciudad. El vulcanizador, el vendedor de merengues, el merolico, el que limpia las alcantarillas, etcétera. Si tomas otra ruta, pues puedes ver una especie de autobiografía en la ciudad, es decir, las relaciones personales del autor con su familia, su abuela, el servicio militar, las distintas instancias que le permitieron conocer la ciudad, y así sucesivamente. Y puedes entonces hacer tantas lecturas como te las proponen los recorridos o del índice o de tu propia voluntad, tal y como recorremos una ciudad, ¿no? Que es imposible decir, ya llegué a Roma o ya llegué a Toluca, claro, y la voy a conocer por entero, sino que escoges un lugar, escoges una ruta, pides un consejo y vas fragmentariamente conociendo ese espacio. Pues así pide ese recorrido este libro. Efectivamente, y bueno, lo que tú planteas, lo que tú propones, le da un
cierto orden, algo que realmente pareciera no tener lo que es la Ciudad de México. Fíjate que me llama mucho la atención que de pronto los analistas políticos dicen que la Ciudad de México es una ciudad sobreanalizada, y cuando uno lee tus crónicas, tus relatos en los que se tejen todos estos personajes, historias, ceremonias, sitios, uno pensaría que quizás es todo lo contrario. Las miradas nunca sobran, siempre hay una mirada que se puede tener sobre un aspecto diverso y casi podríamos decir que es infinito, ¿no? Sí, ¿cuál es el límite para analizar o contar una ciudad? Pues no lo hay. Si nosotros pensamos en una ciudad como Nueva York, que ha sido la más filmada en la historia del cine, pues siempre siguen surgiendo nuevas películas y nuevas visiones de esa ciudad, y se trata además de narraciones muy contrastadas y muy diferentes unas de otras. La Ciudad de México pide ser contada de manera distinta porque es una ciudad que está migrando dentro de sí misma todo el tiempo, se está transformando. Pensemos en lo que va a pasar con el inmenso predio que hoy en día ocupa el aeropuerto dentro de la ciudad. ¿Qué va a ser de toda esa zona? Pues eso transformará la ciudad de una manera decisiva, y así sucesivamente, ¿no? Para bien o para mal, la ciudad va cambiando. Te adaptaste a ella en 1978, pues qué buena suerte, pero 7 años después ya eso era otra ciudad, y así sucesivamente. Entonces incluso la nomenclatura cambia. Bueno, el propio nombre de la ciudad acaba de cambiar. Este libro, El Vértigo Horizontal, tiene que ver con el cambio del famoso Distrito Federal a la Ciudad de México. Y ahora que la reconocemos como CDMX nada más, ¿no? Pues es otro código que no sabemos si va a prosperar o no, porque también ese es un código que se asocia mucho con el gobierno de Miguel Ángel Mancera, y no sabemos si el de Claudia Sheinbaum tendrá este mismo código. Y antes de irnos a la pausa, queremos enviar un abrazo solidario a la familia y amigos del poeta Alfredo Gilés Díaz, quien falleció el día de ayer a los 58 años de edad. Un hombre que se caracterizó por ser un personaje jovial, entretenido, lúcido, inteligente, además de quienes lo conocieron aseguraban un gran amigo. Y bueno, vaya pues un recuerdo, y a leer Alfredo Gilés Díaz, un joven poeta que el día de ayer alcanza la inmortalidad. Vaya pues, este abrazo fraternal. Y nos vamos a una pausa, Laura. Una pausa. Entre los caminos de la autobiografía y la crónica citadina, J.M. Servín se pone a conversar con la gran urbe que lo vio nacer y donde se formó como escritor. En realidad es más que un libro de testimonios autobiográficos, creo que es un libro de testimonio sobre una ciudad, sus habitantes y sus leyendas negras. Nada que perdonar, Crónicas Fascinerosas es la interlocución de J.M. Servín con la ciudad en donde nació y donde ha vivido la mayor parte de su vida. Esa ciudad que es como una droga dura, se ama, se aborrece, pero no se puede dejar. Es la ciudad que me ha dado muchas cosas, pero también me ha quitado muchas cosas importantes, valiosas, entrañables. Para empezar, familia, hermanos, pero que también por muchas circunstancias de vida personales me permite ir explorando una buena parte de la biografía delincuencial de esta ciudad. Sí. Y una parte de la vida cotidiana en esta ciudad a partir de la resistencia a los imponderables, a la tragedia, a la delincuencia, al azar. Esta es una ciudad de sobrevivientes para sobrevivientes, es una ciudad que nos exige mucho a todos y me parece que como fenómeno narrativo es inagotable. Como habitante de la Ciudad de México, Servín se percibe a sí mismo como el Mirón de Enrique Metinides. Yo me comparo con estos mirones que Enrique Metinides captó muy bien en sus fotografías de la gran tragedia capitalina. Yo creo que nadie como él para narrar lo que es la vida y las condiciones de vidas sociales en esta ciudad como él. Y en sus fotografías, quien se haya acercado a su obra, valiosísima para mí, se podrá dar cuenta que hay un montón de gente de mirona, con el accidentado, con el decapitado, con el que se ahogó,
con el detenido sangrado. Esa es mi historia también desde niño con esta ciudad. Ahora, también tendría yo que decir que este libro no pretende, como algunos otros que he escrito con el tema de la Ciudad de México, una novela concretamente y otro libro de crónicas anterior a este, yo no pretendo decir que es el libro de la Ciudad de México, como de pronto los escritores queremos decir presuntuosamente. No, es un libro de una de las tantas ventanas, de los tantos universos que existen en esta Ciudad de México. Noticias 22, Irma Gallo. Y como lo anticipábamos al inicio de este programa, el fin de semana se llevó a cabo la 4ª edición de Paperworks, la feria del libro de arte, que se ha convertido en referencia de la actualidad de las prácticas artísticas y editoriales. Mientras se sigue hablando en la industria editorial de la proliferación de los libros electrónicos, existen diseñadores y editoriales independientes que encontraron en el libro un soporte flexible para experimentar y ofrecer una pieza única, que juega entre los límites del diseño, la escultura, la literatura y la ilustración. Desde el año 2015, Paperworks es la feria que ha reunido a las editoriales internacionales, nacionales e independientes más destacadas en este ámbito, con el objetivo de divulgar el trabajo de los artistas mexicanos. Desde libros que se acercan al arte porque tienen un diseño muy bonito, innovador, hasta, si vienen a visitarnos, hasta libros que propiamente son obras de arte. Si se visitan, si se dan una vuelta por acá, verán que hay libros que son ediciones únicas, ¿no? Que nada más hay uno, o cosas que están en el límite entre una revista, una carpeta de gráfica, el fotolibro, que también es otro género. Para la edición 2018 se seleccionaron 50 editoriales, la mayoría con la característica de producir a mano, con materiales atípicos, así como la caja de cerillos que invita a leer y los libros de historias incompletas que invitan a escribir. Producimos básicamente piezas únicas. Esta que están viendo es una pieza de Perla Krause, una artista mexicana. Se compone de 2 libros, uno que es en pergamino y este otro libro que pues es una pieza que está realizada con improntas que ella hace en su estudio, todo impreso sobre lino y con carboncillo. Paperworks, a su vez, se ha convertido en el lugar en el que convergen editoriales, escritores y diseñadores para compartir perspectivas y mantener viva la circulación de ediciones impresas en la escena artística mexicana. Noticias 22, Óscar Cortés. Y en este mismo sentido les presentamos lo siguiente. Fíjense que lo mejor del diseño gráfico internacional se reúne en la Ciudad de México. Alejandro Magallanes encabeza esta delegación de artistas que nos platica, nos muestra de qué se trata este congreso llamado El Otro Lado. Luego de realizarse en países como Barcelona, Ámsterdam, Berlín, Tokio, París o Seúl, la Alianza Gráfica Internacional llega por primera vez a México. Una oportunidad única para conocer las propuestas más arriesgadas, innovadoras y experimentales del diseño gráfico a nivel mundial. Y bueno, este congreso sí va a ser en Estados Unidos, pero al ver un poco las políticas de Trump y platicando con los colegas norteamericanos, decidimos en conjunto más bien hacerlo en la Ciudad de México. Nombramos el congreso El Otro Lado y bueno, pues ya va a ocurrir el 28 y el 29 de septiembre en el Conservatorio Nacional de Música. Entre los 23 invitados que este año asisten destaca Paula Scher, miembro de la Comisión de Diseño Público de la Ciudad de Nueva York, Christoph Niemann, cuya obra ha sido incluida en la serie Abstract de Netflix, y Javier Mariscal, reconocido por haber diseñado a Kobe, la mascota de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. El martes 25 se van a inaugurar una serie de 3 exposiciones en el Centro Cultural de España, con el trabajo de diseñadores españoles, el trabajo de diseñadores iberoamericanos, y portugueses y brasileños, ¿no? Y también una selección de trabajos de varios miembros de la asociación. Entonces también digamos que contempla esa parte. Aunque será de manera paralela, el diseño gráfico en 1968 no quedará fuera.
Por un lado se analizará lo que se hizo para las Olimpiadas y por el otro, los cientos de trabajos que fueron utilizados durante el movimiento estudiantil. Noticias 22, Julio López. Y La Divina Ilusión regresa a la escena teatral mexicana. Va usted a verla. ¿A quién? Sarah Bernhardt. Boris Schumann lleva a escena la más reciente obra del aclamado dramaturgo quebecois Michel-Marc Bouchard, acerca de la legendaria actriz Sarah Bernhardt y su controversial presentación en la ciudad de Quebec a principios del siglo XX. Es La Divina Ilusión. Es una gran obra de teatro con 11 actores, una gran obra de época, ocurre en 1905, a partir de un acontecimiento real que fue la gira mundial de Sarah Bernhardt en muchas partes del mundo, y cuando llega a Quebec, el arzobispo de la ciudad prohíbe a sus feligreses ir a verla, porque es muy malo el teatro, es hereje, no hay que ir a ver a ese tipo de cosas. Entonces ella tiene la genialidad de declarar a la prensa en ese entonces que dará su respuesta al arzobispo al final de su representación. Y obviamente se le llenó el teatro. El estreno en México de La Divina Ilusión es el estreno en habla hispana del texto de Michel-Marc Bouchard. Toda La Divina Ilusión es un cuestionamiento justamente sobre la vigencia del teatro. Pero aparte de esto te plantea mucho más cosas, porque Michel-Marc la escribió para un homenaje a George Bernard Shaw en Canadá anglófono. Entonces tiene mucho toda esa parte del teatro social político que mezcla a la vez Sarah Bernhardt con su mundo del teatro, pero metido en una situación donde vemos en un lugar de jóvenes seminaristas que hay cuestiones de abusos, de transgresiones sexuales muy fuertes que hay que callar y que hay que tapar, como bien se sabe. También está el mundo de la fábrica, que es el inicio del capitalismo y de estas fábricas insalubres donde mujeres, niños están trabajando 16 horas al día y muriéndose en condiciones insalubres de trabajo. El elenco lo conforman Pilar Bolívar, Miguel Conde, Miguel Corral, Dalí González, Gabriela Gurayev, Olivia Lagunas, Constantino Morán, Carmen Ramos, Servando Ramos, Eugenio Rubio y Mahalat Sánchez. El autor recurre a la historia para hablarnos de nuestra vida actual, de lo que pasa hoy día, no para hacer una obra histórica. No creo que eso le interese para nada. Se sirve de esta anécdota para hacernos ver que más de un siglo después muchas cosas no han cambiado. La judía de costumbres decadentes. La bautizaron como católica. Se la van a pasar muy bien si vienen a ver La Divina Ilusión. Es una propuesta, creo que va a llegar a muchos corazones. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Va a actuar una obra que hace elogio de amores adúlteros. En el teatro La Capilla, esta compañía Los Endebles, Boris Schumann, realmente tiene propuestas muy interesantes. Ojalá que puedan darse la oportunidad de ir a verla. Y como siempre, la invitación a que nos sigan en las redes sociales, en Noticias 22 Digital y por supuesto también a través de nuestras cuentas de Twitter. Aquí Yahweh Mansi se reporta que está viendo el programa. Un saludo para todos. Y con esto nos vamos a la información internacional. Un tribunal de Estocolmo declaró en prisión preventiva a Jean-Claude Arnault, artista francés a quien se le acusó de violación y quien detonó la crisis que atraviesa la Academia Sueca. En el juicio, que duró 3 días, declararon 7 personas, aunque aún no se tienen pruebas físicas de las acusaciones. El veredicto se espera se dé la siguiente semana. Debido a este suceso, la Academia se vio obligada a cancelar el Premio Nobel de Literatura este 2018. Tras la pérdida de más de 20 millones de piezas y del edificio que albergaba el Museo Nacional de Río de Janeiro, diferentes recintos pusieron atención a la seguridad de los centros de arte. Es el caso del Museo Reina Sofía, quien durante los últimos 2 años ha trabajado un método que utiliza a los dispositivos móviles para monitorear las salas en tiempo real, calcular el aforo y geolocalizar las obras de arte. La aplicación trabaja en conjunto con la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué pasa si el próximo Rembrandt es un algoritmo de computadora? Un colectivo de artistas de París está utilizando inteligencia artificial para crear obras de arte que se espera algún día cuelguen junto a retratos renacentistas. Mientras tanto, una de sus creaciones se subastará en Christie's en octubre. El autor de las obras de arte es un algoritmo llamado Generative Adversarial Network,
que aprende a generar imágenes al alimentar una base de datos. Vamos a una muy breve pausa. Sigan con nosotros. Bueno, el terror se apodera de las salas cinematográficas. De Tlalpujahua, de manera particular, toda esta semana estaremos platicando de los ecos del Feratum Fest. Pero ¿cómo se vivió este fin de semana? Fernando Salinas nos tiene el reporte. Y como ustedes saben, el hermoso pueblo de Tlalpujahua recuerda... El terror y la fantasía se apropiaron de Tlalpujahua, Michoacán, durante la 7ª edición del Feratum Film Festival. Este encuentro de 4 días entre fanáticos y profesionales del cine de ficción pone al alcance de todos producciones nacionales e internacionales, además de ofrecer la posibilidad de conocer a los directores de las películas en competencia. En esta ocasión se celebraron los 50 años de la película mexicana Hasta el viento tiene miedo. Gracias por invitarme a este festival. Además, Feratum conmemoró el 50 aniversario del Festival Sitges de Cataluña, considerado el más importante del mundo enfocado al cine fantástico, con una exposición que da un recorrido por su historia. Es una especie de sueño, ¿no? Haber llegado hasta México en esta exposición, estar aquí con todos vosotros. Aparte, un festival al que le tengo mucho cariño, que hace ya algunas ediciones estuve a punto de venir, pero bueno, motivos al final X fue imposible, y estar ahora aquí con una exposición y bueno, rodeados, ¿no? de fans del cine de terror, como acabo de ver en esta entrada y aquí mismo en el auditorio, la verdad que me parece maravilloso. Como ya es tradición, seres del inframundo recorrieron las calles de Tlalpujahua en la Marcha de las Bestias, caminata que invita al público a tomar una antorcha y acompañar a todo tipo de monstruos. En la selección de películas de este año, se pudieron ver producciones nacionales como Dis, de Adrián Corona, y Moronga, de John Dickey, que exploran la ficción a partir de la leyenda de la mandrágora y los conflictos sociales en Oaxaca, respectivamente, ambas cintas ganadoras en más de una categoría. Mientras que The Hollow Child, la ópera prima del canadiense Jeremy Luther, fue la ganadora como mejor película de terror. Este año, 2 íconos de la cinematografía fueron invitados especiales. Berta Navarro, productora mexicana que ha participado en cintas como La invención de Cronos, El espinazo del diablo y El laberinto del fauno de Guillermo del Toro, impartió una masterclass donde compartió sus experiencias como cineasta y fue homenajeada junto con Lloyd Kaufman, director y fundador de Troma Entertainment, productora independiente que desde hace más de 50 años es responsable de películas llenas de tripas, seres irreales y mucha comedia. But my wife has some fast-breaking news. What's going on tonight? Noticias 22. Noticias 22? Troma? Troma? Wow, very good news. Thank you, Commissioner. Para Noticias 22, José Manuel Barajas, Gonzalo González y Fernando Salinas, enviados especiales. Está pues qué Lloyd, miedo, ¿no? El maestro Lloyd envía un saludo muy grande y gracias por este saludo para Noticias 22, que sí está sucediendo esta noche. Y que somos noticia, ¿verdad? Y somos noticia. ¿Seguimos siendo noticia? Y a lo largo de la semana, pues lo fuimos hace 25 años. Sí. Hoy, ¿por qué no? ¿Por qué no seguirlo siendo? Y los ecos de este festival de Tlalpujahua a lo largo de la semana. Y tenemos más información, Laura. Sí, que tiene que ver con imagen, pero en otro sentido, porque las miradas de más de 70 fotógrafos se cruzan para rescatar la presencia africana en nuestro continente, bueno, particularmente en nuestro país, Rafa, que ya lo decíamos al inicio del programa, a veces no lo tenemos muy presente, no lo tenemos muy claro, pero sí está esta tercera raíz, hay que visibilizarlo, hay que mostrarlo, hay que analizarlo y hay que incorporarlo de una manera más consciente a nuestra cotidianidad. En el siglo XVI, en Colombia, los esclavos negros fugitivos usaron peinados como mapas de escape. Las trenzas tenían códigos secretos que marcaban las rutas peligrosas que se realizaban por agua o por tierra. Esta práctica, que forma parte del patrimonio cultural de los afrodescendientes, fue retratada por la fotógrafa colombiana Liliana Angulo. Como ella, fotógrafos mexicanos y latinoamericanos
captaron el pasado de la comunidad negra en América Latina, su presencia en la época actual y la manifestación de sus costumbres. Trabajo que reúne el investigador Claudi Carreras en la muestra Africaamericanos. Africaamericanos es una exposición de fotografía, sobre todo, que visibiliza los procesos de ocultación y invisibilización que han tenido las comunidades afrodescendientes en muchos países de América Latina. En la muestra podemos ver un recorrido por imágenes de archivo, de los principales archivos latinoamericanos. Podemos ver imágenes de artistas afrodescendientes que están trabajando desde su propia identidad, investigando un poco sobre sus raíces, sobre sus ancestros y sobre su papel en la sociedad latinoamericana de hoy. Imágenes de fotógrafos como la mexicana Maya Godet, la panameña Sandra Eleta y el brasileño Eustaquio Neves integran esta muestra que reúne cerca de 400 fotografías provenientes de más de 15 países y que fueron reunidas gracias a un trabajo de investigación y de campo que el curador realizó durante más de 2 años. A fotógrafos afrodescendientes como Hugo Arellanes, que es la sala en la que estamos ahora, que es un chico de Coajinicolapa, en la Costa Chica, y que tiene una mirada muy profunda en torno a su propia realidad y a los objetos de su propia cultura, ¿no? Siempre las comunidades afrodescendientes en toda América Latina han sido apartadas de las sociedades, viven en las zonas rurales más alejadas, muy pobres, con menos infraestructura, con menos sanidad y con menos educación. Para mí ha sido un proyecto muy revelador, porque a través de la imagen conseguimos generar una visibilización de unos procesos que sistemáticamente han ido ocultando las raíces afrodescendientes de América Latina. Africaamericanos podrá visitarse en el Centro de la Imagen hasta el 4 de noviembre. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, fundamental, Laura, reconocer esta raíz que ya también forma parte de nuestra idiosincrasia, de nuestro día a día, no solo en la cultura, sino hasta la manera de expresarnos, y también nos invita a reflexionar cómo no hay fronteras, no hay razas en realidad ya en el siglo XXI. La gastronomía también, hay una influencia muy interesante en la gastronomía del continente africano en nuestro país. Y ni que hablar de la música, por supuesto, porque el espíritu africano que palpita en nuestro corazón, en nuestro continente, también se hizo presente en el Centro Nacional de las Artes. Los grupos artísticos del Sistema Nacional de Fomento Musical ofrecieron un recorrido por la música y danza latinoamericana que han sido influenciados por los ritmos africanos. La transmisión y la comunicación a través de los tambores, de los cueros, nos daba una forma de asumir la rítmica, hasta en la vida misma, diferente a la forma de asumir la rítmica en América o en el Occidente. Entonces, esta forma se ha ido mezclando con nuestras formas. Y entonces tú puedes encontrar el baile de los morenos acá, puedes encontrar los tambores culepuy en Venezuela, puedes encontrar el festejo del andó, el alcatraz en el Perú, puedes encontrar la samba en Brasil, puedes encontrar diversidades de matices riquísimos, ¿no?, que hacen que apreciemos y valoremos esta mezcla. Negritud es el nombre del proyecto multidisciplinario que de forma lúdica muestra la historia del pueblo africano a través de sus sonidos y ritmos. Estos ritmos son tan atávicos, son tan primitivos, que es muchísimo más fácil, son muy entendibles, son muy asimilables, porque seguro lo has escuchado en muchas cosas. Entonces, por supuesto que lo asimilas, y hay ritmos que lo asimilan con mayor facilidad, ¿no? Entonces, eso es lo que provoca todos estos ritmos, tanta alegría, tanta asimilación, que no tienes ni que pensar tanto inclusive, ¿no? Lo estás sintiendo. En el concierto participó el ensamble de percusiones de la Escuela Carlos Chávez y el ensamble escénico vocal del Sistema Nacional de Fomento Musical, bajo la dirección de Eduardo García y el coreógrafo Luis Sandoval, quienes ofrecieron esta investigación musical con el objetivo de sensibilizar y mejorar la interpretación de los músicos jóvenes. Estamos convencidos que en la formación de los jóvenes debe estar la parte técnica, la parte artística, la parte de ejecución, la excelencia, pero siempre a través de la emoción también tener presente un concepto filosófico que nos hace más libres, que nos hace más grandes, que nos hace acercarnos
a las diferentes músicas que hay de una manera más profunda. Noticias 22, Oscar Cortés. Música y nos vamos con más música. Qué extraordinaria presentación. Ojalá que más seguido podamos tener la oportunidad de escuchar música de origen africano que aquí en nuestro continente tuvo destacadísimos desarrollos. Basta mencionar el blues, el jazz. Y nos vamos a ir con música de Ainhoa Arteta. Hoy está cumpliendo esta soprano española 54 años, una carrera trepidante, sorprendente. Ha estado en México en varias ocasiones. Sí, se ha presentado en el Palacio de Bellas Artes. Con Fernando del Amor en un Romeo y Julieta, con Plácido Domingo. Y esta es también, hay que reconocerlo, en su versión crossover. La cita para mañana, en la hora de costumbre, Noticias 22. Muchas gracias. Disfrútelo, buenas noches. Like the mountains in springtime.